los que conocen la iglesia unos cuantos años, lo saben, ¿no? Que nunca tenemos un mensaje especial ni para Semana Santa, ni para Navidad. Seguimos con la serie. Pero hoy vamos a quebrar una tradición y voy a hablar esta mañana no de Primera de Juan. Vamos a hablar de Navidad. Acompáñeme. Vamos a estudiar el cántico navideño. La Biblia nos habla del cántico navideño. Vamos a ver 3 porciones esta mañana. 3 porciones. Vamos a Isaías. Este es el cántico del profeta. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías, profeta, capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer el cántico de María. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 46 en adelante. Este es el cántico de María, también conocido como el... ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo le dicen a esta porción? ¿No? ¿Nadie sabe? Le llaman el Magnificat. El Magnificat. ¿Por qué? Porque comienza con esas palabras en latín. El Magnificat. Magnifica mi alma al Señor, o engrandece mi alma al Señor. Lucas capítulo 1, verso 46 en adelante. Entonces María dijo, engrandece, Magnificat, en el latín. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Tercera porción, aquí en Lucas, también capítulo 1, pero vamos a leer del verso 67 en adelante. Y aquí tenemos el cántico de Zacarías. El primero es el cántico del profeta, el segundo es el cántico de María, y ahora es el cántico de Zacarías. Capítulo 1, verso 67. Dice, y Zacarías su padre, Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. Usted lo sabe, ¿no? Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. ¿Se da cuenta que son alabanzas, son cánticos, es exaltación? Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos
en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra y poder oír esos sones, esos cánticos, esa melodía, esa alabanza que salió del corazón agradecido. Señor, que salió del corazón pleno, lleno de alegría y regocijo, cuando sus propios ojos vieron el cumplimiento de tus promesas. Señor, yo te pido que nos hables esta mañana, que nos enseñes, que nos hagas meditar en estos cánticos, que nos hagas pensar en esta alabanza, para que en estos días que estamos viviendo, próximo ya a celebrar el nacimiento de tu Hijo, nosotros podamos pensar en el más grande regalo que hemos recibido, para que nosotros podamos, Señor, pensar y meditar en el verdadero significado de la Navidad, para que nosotros podamos entender, Señor, de que tú no te quedaste impávido, indolente, pasivo frente a nuestra condición, sino que en el momento justo enviaste a tu Hijo, que tomó forma humana para redimirnos de nuestros pecados y darnos esperanza eterna. Te pido que nos enseñes, que nos hables. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como dije, siempre hay una primera vez y creo que esta es la primera vez, ¿no? Normalmente, como dije, cuando estamos en Semana Santa, yo no escribo un mensaje pensando en Semana Santa, tampoco en Navidad. Pero bueno, dije tal vez esta es la oportunidad y he querido meditar en estos cánticos que tienen que ver con la Navidad. El verdadero sentido de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Creo que Sonia estuvo hablando la semana pasada un poco sobre el tema. Y por supuesto nosotros no nos podemos abstraer de eso. Nosotros vivimos en esta sociedad lamentablemente consumista. Hay mucha gente que está ahí en el mall comprando, sin entender el verdadero significado. No estoy en contra del regalo, por supuesto que no, de ninguna manera. Pero no perdamos el verdadero sentido de la Navidad, el verdadero sentido que tiene el regalo, que nosotros hemos recibido un regalo inmerecido, se llama Señor Jesucristo. Tampoco estoy de acuerdo con algunas corrientes que se levantan en el mundo evangélico diciendo, ¡ay, pero no puedes tener ahí un árbol de Navidad! Porque es pagano. El 25 de diciembre es pagano porque es el solsticio y aquí y allá y los druidas y no me interesa. Para que ustedes sepan, el primero que puso luces en un árbol, en un pino, fue Martín Lutero, para recordar al Señor Jesús. Así que de ninguna manera estamos en contra de eso, de ninguna manera. Pero quiero esta mañana meditar en el verdadero significado y propósito de la Navidad, extraído de estos 3 cánticos, de los cuales solamente vamos a tocar uno. El Mesías de Händel se estrenó el 13 de abril del año 1742 en el Great Music Hall en Dublín, Irlanda. La obra titulada El Mesías está compuesta de 3 partes
Y cuando se estrenó, el día del estreno atrajo la atención de una multitud ahí en esa ciudad. Rápidamente se vendieron las entradas y rápidamente se colmó el teatro. Usted debe saber que el tema El Mesías de Händel está basado en la Escritura. Por eso lleva ese nombre. El Mesías, el Cristo, el ungido. El nombre Mesías significa el ungido, el Mesías, el que fue prometido como nuestro Salvador. Así que cuando se estrenó esta brillante obra, ¿cierto? El teatro estaba lleno, la gente estaba expectante. Händel venía de una situación económica bastante complicada y él mismo estaba sufriendo algunas enfermedades, así que su fama había decaído bastante. Algunos fueron solamente para criticar la obra. Otros fueron expectantes pensando que con esta obra él finalmente podría redimirse. Así que comenzó la música. La ejecución fue brillante. La orquesta colosal, un multitudinario coro, colmaron de notas musicales el ambiente. Y usted sabe, estoy seguro de eso, que la parte más conocida del Mesías de Händel es cuando el coro comienza con el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Los cronistas de la época describieron que el ambiente estaba lleno del cielo. Era como si el cielo en ese mismo momento hubiera caído sobre cada uno de los espectadores. La música, el coro, el aleluya, el aleluya, el aleluya. Fue tal el golpe emocional que el propio rey Jorge II de Inglaterra e Irlanda en ese tiempo, que era parte de la asistencia en ese teatro, al ser impactado y percibir los sones de la música y el coro, los cronistas dicen que él no pudo quedarse sentado y se paró, se puso de pie. Y en ese mismo momento, el teatro entero se puso de pie, extasiado, conmocionado hasta las lágrimas. El Mesías de Händel y el coro Aleluya tocaron el corazón y lo siguen tocando. Y desde ahí en adelante oímos el Aleluya de Händel. Es por eso que es una tradición en Inglaterra, cada vez que se oye el Mesías y cada vez que la parte del aleluya se oye, el público se pone en pie. Porque reconoce que el rey estaba ahí, era parte del auditorio, pero él reconocía que él era un rey que había sido puesto por Dios. Es a Dios a que él merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Es por eso que él se puso de pie. Entonces, como dije, desde ese entonces, el Mesías sigue cautivando el corazón y en muchos matrimonios también lo ponen, ¿no? A la entrada y la salida de la novia, pero es una pieza musical excelente. Cuando Lucas está escribiendo su evangelio y cuando hace referencia en los primeros capítulos a los cánticos, en la historia de Israel han transcurrido 400 años que no se oía música. 400 años que no se oía una melodía, un cántico, una alabanza. Los profetas habían cesado su ministerio, ya no hablaban. No había ninguna voz, no había ningún mensaje, no había ninguna profecía. Dios había guardado silencio. Nadie cantaba, nadie componía nada. Son esos 400
años que se conocen como los 400 años de silencio entre el fin del profeta Malaquías y el inicio del Evangelio de San Mateo en nuestras Biblias. En nuestras Biblias es una página, en la historia son 400 años que, como dije, se conocen como los 400 años de silencio. Son 400 años que Dios ya no está hablando con su pueblo. No hay profeta, no hay alguien que diga algo. Pero son 400 años de silencio. Pero pasaron muchas cosas. Usted recordará la invasión griega con Antíoco Epífanes y la invasión del templo en Jerusalén. Usted lo recordará. Usted recordará también que Roma invade Israel, toma Jerusalén y lo pone bajo su dominio. Todo ocurre en ese periodo. Así que son años no solamente de silencio, sino que también son años sombríos, oscuros. Israel está bajo la bota de Roma. Israel está bajo la opresión de Roma. Está subyugado, tiene que pagar impuestos. Pero la llama de la esperanza, la llama de la promesa, la llama de ver al Mesías, la llama de ver el sol de salvación, el sol de justicia que se levantaría con salud, estaba ahí expectante como lo había comunicado el profeta Malaquías. A pesar de la oscuridad, a pesar del momento difícil, a pesar del momento tenebroso, para muchos sin esperanza, en algunos corazones latía la seguridad de que Dios cumpliría su promesa. Esa promesa persistía en algunos corazones a pesar de la oscuridad espiritual, por ejemplo, que había en ese tiempo. Quiero que vea conmigo Lucas capítulo 1, verso 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Hasta ahí. Ya eso nos dice oscuridad, tinieblas. Herodes. Su sola presencia ya era una forma de oscuridad, tinieblas, injusticia. Herodes. Herodes era una bestia. Herodes era una persona sin conciencia. Había dado muerte a 2 de sus hijos porque él consideraba que eran amenazas para él en el trono. Dio muerte a su esposa porque también la consideró una amenaza para el trono. Encarceló a su hijo favorito. Imagínate si no hubiera sido el favorito. Lo encarceló y luego lo mató. Y ustedes recordarán la historia, ¿no? Cuando llegaron estos hombres venidos de Oriente buscando al Mesías, buscando al rey de Israel, ¿cómo se le ocurre? Él era el rey de Israel. Él había sido puesto por Roma para ser el rey de Israel. Y ellos llegaron buscando al verdadero rey de Israel. Y esto le provocó tanta ira que envió a matar a todos los niños de una edad hacia abajo. Entonces ya el nombre de Herodes era una muestra no evidente de tinieblas, oscuridad. Un tiempo terrible. Así que no había música, no había cánticos, no había celebración. Había dolor, muerte y desesperanza mayoritariamente. Pero lo que muchos no sabían, como dice Pablo en el libro de los Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo,
En el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4. En el cumplimiento del tiempo. La palabra quiere decir una yuxtaposición entre el tiempo y eternidad. El tiempo y la eternidad se unieron en ese momento de la historia. En que Dios finalmente iba a cumplir su promesa dada en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer iba a aplastar en la cabeza a la serpiente, o que la serpiente lo iba a herir en el calcañar, pero la simiente lo iba a herir en la cabeza. Y desde Génesis 3:15 comenzaron, cada uno, viene, el Mesías viene, el prometido viene, el ungido viene, allá viene, tenemos esperanza, hasta que en la yuxtaposición, eternidad y tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Así que en este entorno convulsionado, en este entorno de tinieblas, en este entorno de estar sujeto a una nación extraña en su propia tierra, Dios decide enviar a su Hijo para cumplir la promesa divina. Y aquí nosotros sabemos que Dios iba a enviar a su Hijo, pero antes de eso Él iba a enviar un heraldo. Él iba a enviar un precursor. Y de acuerdo a Miqueas, capítulo 5, verso 2, Miqueas 5, 2, el profeta dice: y tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Israel, de ti nacerá. Belén, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Israel. Literalmente, Belén, eres tan pequeña que ni siquiera estás en los mapas. Eres tan insignificante, pero ahí el Señor escogió, en una pequeña aldea, de una pequeña familia, una familia humilde, en un olvidado pesebre. Como dijo C.S. Lewis, en Belén había un pesebre, y lo que había en ese pesebre era más grande que todo este mundo. En ese humilde pesebre, en ese poblado, en ese sucucho, en esa aldea que ni siquiera estaba en los mapas, el Señor envió a su Hijo y nació de mujer. Y entró en este mundo, vino a este mundo y nació como cada uno de nosotros ha nacido. Así que el Señor va a cumplir su promesa y vamos a leer nuevamente lo que Zacarías, ¿cierto?, dice o nos dice, o Lucas nos dice de Zacarías. Vamos a ver el verso 5 de nuevo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, verso 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aquí Lucas nos va a hablar de un hombre, un sacerdote, Zacarías, y nos dice que a pesar de tener muchos años casado con Elizabeth, su mujer, no tienen hijos. Ahora, esto, hermanos, en el tiempo en que vivimos no es un gran problema. La medicina ha avanzado, es posible tener descendencia, tener familia por otros medios, para las familias, para los matrimonios que no lo tienen espontáneamente. Pero en ese tiempo, el no tener hijos, primero, era considerado una maldición. En el Antiguo Testamento, que una mujer no tuviera hijos era señal de maldición de Dios sobre ellos. Segundo,
Segundo, el hecho de no tener hijos para Zacarías era una condición a la que él podía apelar para el divorcio. Así que no solamente para la mujer era una causa de maldición, sino también una causa de que su esposo se quisiera divorciar de ella. Pero dice que ambos eran piadosos y eso nos quiere decir, nos enseña de que Zacarías, a pesar de que tenía la posibilidad de dejarla y buscar otra mujer para tener hijos, no lo quiso hacer. Se mantuvo con ella y la Biblia nos dice que eran ambos piadosos. La Biblia también nos enseña que en el verso 8, lo vamos a leer, verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Una de las cosas que nosotros debemos saber que en ese tiempo, habían alrededor de 20,000 sacerdotes en Israel. 20,000. Así que existía la posibilidad de que en su vida, en toda su vida como sacerdote, le tocara una sola vez entrar en el santuario. Es muy probable que esta haya sido la única vez que Zacarías le hubiera tocado entrar en el lugar santo, en el templo. Así que le tocó a Zacarías y él va a entrar. Por supuesto, él tiene que cumplir con todas las ordenanzas, con todos los requisitos para poder entrar en el lugar santo. Él cumple con todo y el sacerdote va a entrar al lugar santo y el resto del pueblo está afuera del templo orando, están todos orando. Y seguramente la oración habitual de un judío es: Señor, esperamos tu promesa. Señor, mándanos tu promesa, envíanos al Mesías, que el Mesías venga, que es la misma oración que están haciendo los judíos, aquellos que no han conocido al Señor. Así que estaban orando: envíanos al Mesías, envíanos al Mesías. Estamos hartos de esta esclavitud, estamos hartos de esta oposición. Señor, líbranos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fueron 2 niños. 2 niños. Juan y Jesús. Por eso, hermanos, no puede existir un pecado más aberrante, más maligno y perverso que el aborto. Destruir en el vientre de su madre un niño inocente completamente. No sabemos lo que cada niño que nace va a aportar a la humanidad. No sabemos. El pueblo está orando, el pueblo está buscando a Dios y Dios contesta con 2 niños. Verso 9 y 10. Dice: y toda la multitud, verso 10, del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Así que ahí tenemos a Zacarías, que es el único sacerdote en ese momento, es el único sacerdote entre 20,000 que va a entrar al lugar santo para ofrecer el incienso. Para evitar contiendas se echaban suertes. No conozco el sistema que ocupaban ellos para echar suertes, pero echaron suertes. Y el que salió favorecido en esa oportunidad fue Zacarías para entrar en el lugar santo y ofrecer el incienso. Ofrecer el incienso era una actividad diaria en el templo.
era una actividad necesaria. Usted recordará que el Salmo nos dice que las oraciones son como el incienso. Así que Zacarías entra para ofrecer el incienso y está ahí parado delante del altar del incienso, y detrás de él, del altar del incienso, está el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así que él seguramente está temblando, él está con mucho respeto, con mucha reverencia, porque está delante. El velo solamente lo separa del lugar santísimo que representaba la presencia de Dios. Así que los otros sacerdotes que habían entrado con él, algunos se dedicaban a proveer del aceite para el candelabro, otros para ver el pan de la proposición. Y cuando ellos terminan, Zacarías queda solo en el lugar que, si la persona, el sacerdote, no estaba bien preparado, era un lugar mortal, un lugar de muerte. Así que ahí está Zacarías y va a ofrecer el incienso, que el incienso es como un polvo, es una especie aromática que se dejaba caer sobre unas brasas encendidas, y cuando el incienso caía, comenzaba a elevarse el humo que simbolizaba las oraciones. Pero algo pasa. Verso 11. Y estando en eso, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuántos aman esa palabra, esa frase? Tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Obviamente era una tremenda respuesta de parte de Dios. Que no solamente Dios le iba a contestar su oración, vas a tener un hijo, a pesar de que ya eres viejo, sino que además ese niño va a cumplir un papel importantísimo en la venida del Mesías. Será el precursor, el heraldo. Tremendo ministerio que hay para este niño. Pero Zacarías duda. Zacarías no cree, no está muy convencido. Y él dice: ¿en qué conoceré esto? Y respondió el ángel 19: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Así que el ángel le dice: me doy cuenta que no crees, te cuesta creer, así que por eso quedarás mudo. Fue una forma de disciplinar a este incrédulo anciano sacerdote. Verso 21, el pueblo estaba esperando a Zacarías, se estaba demorando mucho. Era una cuestión muy sencilla, no demandaba mucho tiempo, pero se estaba demorando. Y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. ¿Cómo te fue, Juan? ¿Qué pasó, Juan? Perdón, ¿qué pasó, Zacarías? ¿Qué pasó allá adentro? No les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció
mudo. Dios lo corrigió, Dios lo disciplinó porque dudó de la promesa de Dios. Pero cuando su hijo nació, y es aquí donde quiero ir, su boca fue liberada. Después de estos 9 meses en silencio, imagínate, 9 meses sin decir nada. Algunos de ustedes estarían contentos de eso. Pero él, bajo la disciplina de Dios, no habla, no dice nada. Pero cuando nace su hijo, cuando se cumple la promesa, vemos que Zacarías explota en adoración. Y podemos leer nuevamente el cántico de Zacarías en el capítulo 1, verso 68, y lo podemos dividir en 4 partes. La primera parte, del verso 68 al 71. Dice 68 al 71 en la primera parte, y tiene que ver con la salvación de Israel. Dice: bendito el Señor Dios de Israel. Imagínate que las primeras palabras después de 9 meses en silencio son: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Esta porción tiene que ver con la liberación de Israel. Liberación. Ahora, esta liberación no se cumplió en la primera venida del Señor, pero será cumplida en la segunda venida del Señor. Ahí el Señor vendrá para rescatar a Israel. Todos pensaban que con esta primera venida el Señor iba a expulsar a los romanos, el Señor iba a destruir a todos sus enemigos, pero no fue así. Él vino a otra cosa primero. Pero en la segunda venida, Él vendrá para rescatar a Israel. La segunda parte, del verso 72 al 75, tiene que ver con la soberanía de Dios. Dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Zacarías está alabando la soberanía de Dios. Nuestro Dios está por sobre todos los reyes. El Señor está por sobre todas las autoridades de esta tierra. Y Él ha dado una promesa y Él va a cumplir esa promesa. ¿Cuántos saben que el Dios que adoramos es un Dios que cumple sus promesas? La tercera parte del verso 76 en adelante, Él habla directamente con Juan, su hijo. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Le habla cuál es el propósito. En este cántico de Zacarías le dice cuál es el propósito de su nacimiento. Y por último, número 4, versos 78 y 79, directamente al Señor, al Salvador. Escuche esta frase: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Termina Zacarías este cántico, esta alabanza, podríamos decir el precursor del Mesías, y habla de la entrañable misericordia. No es solamente misericordia. Misericordia es que Dios nos da lo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos. Justicia es que Dios nos da lo que merecemos. Misericordia es que Dios que Dios nos da lo que no merecemos. Y aquí dice por la entrañable misericordia. La palabra entrañable
literalmente es la palabra esplagna. Y esa palabra esplagna es la palabra que los griegos usaban para hablar de intestinos. Era la palabra para hablar de las entrañas. Era la palabra que ellos usaban para hablar de acá. Para los griegos y para los hebreos, hablar de las entrañas era hablar del asiento donde están las emociones, las pasiones y sobre todo las emociones y las pasiones profundas. Lo que está diciendo Zacarías acá, tal como el Mesías de Hendel, aleluya, aleluya, oh aleluya. Porque Dios se ha dignado mirar nuestra debilidad. Dios se ha dignado mirar nuestra pobreza y miseria. Dios se ha dignado mirar la condición en la que estábamos y no podíamos salir de esa condición. Ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo. Ninguno de nosotros podía hacer nada suficientemente bueno como para alcanzar el perdón divino. Pero Dios, por la entrañable misericordia, es como si el autor está diciendo, Dios se conmovió en sus entrañas. Como queriendo decir que cuando Dios miró la condición de la raza humana, esto se conmocionó dentro de él. No fue una cuestión superficial, no fue una pequeña emoción, no fue un pequeño sentimiento emocional o temperamental. Fue algo profundo, fue un amor profundo. Ustedes que son madres podrán entender lo que una vez una hermana me dijo. Me escribió una carta hablando de su situación, su esposo, su hijo. Y me dijo que por su hijo ella era capaz de cualquier cosa y estaba dispuesta a dar su vida por su hijo. Y luego dijo, porque lo amo entrañablemente. Estuvo aquí. Lo tuve aquí, en mis entrañas. Por eso el amor que tengo es entrañable. Cuando la Biblia dice que el Señor vino para darnos luz a los que estábamos en tinieblas, vino a darnos esperanza a los que estábamos desesperanzados, vino a darnos salvación a los que estábamos perdidos, vino a enriquecernos a los que éramos pobres. Fue por el puro afecto de su voluntad, por la entrañable misericordia, por esa misericordia de aquí, de adentro. No fue una cuestión, una emoción superficial, profunda. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros podemos entender eso, podemos saltar en alabanza, saltar en adoración. Es por eso que ahora, celebrando lo que vamos a celebrar en 2 días más, y alguien me podrá decir, pero pastor, no sabemos si el Señor Jesús nació el 24 en la noche. Claro que no sabemos. Claro que no lo sabemos. De hecho, hay más evidencia de que Él haya nacido entre junio, julio, agosto, hasta octubre, probablemente. Pero Él nació. Un día nació. Y si la iglesia aceptó esta fecha, entonces vamos a hacerlo y vamos a celebrar. Cuando junto con tu familia se sienten en la mesa y estén los platos y esté el pan y tú veas el rostro de tus hijos, de tu esposo, tu esposa. Recuerda que estás ahí y eres lo que eres y tienes lo que tienes por la entrañable misericordia. Oh misericordia, danos lo que no merecemos. No merecemos ni siquiera respirar en este mundo. Ninguno de nosotros mereció despertar hoy día. Ninguno de nosotros merece lo que tiene. Nada es tuyo, todo le pertenece a Él. Pero somos lo que somos y estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos por la entrañable misericordia, hermanos. Y cuando se entreguen los regalos y se abren los regalos y digan aplauso, aplauso, bravo, bravo, recuerde que el más grande regalo que Dios nos dio fue su Hijo. Fue su Hijo.
Ese Hijo que vino por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Como dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos, todos nosotros fuimos enemigos, impíos, pecadores. Cada uno de nosotros fue enemigo de Él, pero por su gracia nos reconcilió. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la entrañable misericordia. Cuando se oyeron los sones del aleluya de Händel, la gente extasiada junto con el rey se puso en pie y es como si el cielo hubiera caído sobre ellos y fue adoración pura. Hermanos, esta Navidad, esa noche de Navidad junto con su familia, recuerde, haga una oración. Agradézcale a Dios por su entrañable misericordia con la que nos rescató. Y no solamente nos rescató, no solamente nos salvó, sino que estamos asegurados en Él. Estamos seguros en Él. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta mañana. Gracias porque podemos recordar ese día en esa pequeña aldea Belén Efrata, en un pesebre, el lugar más indigno para que un ser humano pudiera nacer. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para tomar nuestro lugar en la cruz y darnos salvación. Señor, que nunca seamos familiares con esta salvación tan grande que tenemos en tu Hijo. Permítenos, Señor, recordar en estos días esa bendición que tenemos de recibir el perdón de todos nuestros pecados. Bendice a mis hermanos. Gracias, Señor. No terminaremos nunca de dar gracias. Gracias, Señor, por tu obra perfecta, maravillosa, de la que nosotros somos objeto. Bendice a mis hermanos, bendícelos esta semana, bendice su salir y su entrada. Seguimos orando por María Gracia, pedimos un milagro glorioso, un milagro de tu mano. Señor, por favor, seguimos pidiendo y rogando, danos lo que no merecemos, Señor. Seguimos orando. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.